Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer programa de Legado Cultural. Les saluda a Juan Carlos Zúñiga. Y hoy vamos a tener un programa que me parece que es muy oportuno que lo tengamos iniciando el semestre como primer evento. Es un programa donde hablaremos de técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que por más que nos esforzamos, pues en nuestros estudios, por más que le dedicamos tiempo, pues sentimos que no avanzamos o que podríamos haber hecho mejor? Bueno, estamos aquí con expertos en el área de la psicología educativa para que nos hablen de este asunto. Me gustaría presentar a el maestro Luis Arturo Ramón Sotelo, que es catedrático de la Escuela de Psicología, a la maestra Fanny Velázquez y al maestro Martín Hernández Cruz, quienes trabajan en el COAE, de este centro del cual nos van a hablar más adelante. Así es que, pues, vamos a comenzar. Vamos a hablar primero de esta diferencia entre aprendizaje y técnicas de estudio. Maestro Martín, ¿cuáles son las diferencias entre estas dos cosas? Muchas gracias por la invitación, gracias por estar acá. Qué buena manera de poder iniciar el semestre, queridos alumnos, para poder que les vaya bien durante el semestre. Antes de entrar de lleno a la pregunta, que es bastante interesante, la que tú nos estás mencionando, quisiera recordar un poco. Hay muchas definiciones acerca de lo que es el aprendizaje, y porque de eso básicamente vamos a hablar todo en este legado cultural. Y voy a leerlo para que no se me escape nada. Fíjense lo que dice la definición. El aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera, el cual es el resultado de la práctica o de otras formas de experiencia. Resalto tres cosas importantes de esta definición. Número uno, que el aprendizaje implica un cambio en la conducta. Es decir, para que yo pueda decir que estoy aprendiendo algo, tiene que impactar en mi comportamiento. Segunda cosa que quiero resaltar de esta definición: el aprendizaje perdura a lo largo del tiempo. No solamente cambia mi comportamiento, sino que también para poder decir he aprendido algo, es decir, lo recuerdo ahora, lo recuerdo mañana, lo recuerdo en un año, y así perdura. Y número tres, el aprendizaje ocurre por medio de la experiencia. Es decir, el aprendizaje ocurre cada vez que lo practicas y lo practicas y lo practicas y lo practicas y lo practicas. Esta definición me pareció muy bien, que vamos a verlo más detenidamente en adelante. Entonces, sobre esto va a girar nuestra temática. ¿Qué diferencias hay entre estilos de aprendizaje y técnicas de estudio? Básicamente, el estilo de aprendizaje es un método distintivo que cada uno de nosotros, ojo, deberíamos tener. Teóricamente deberíamos tener. Es ese método sistematizado que cada uno deberíamos de tener. Las técnicas de estudio, por contraparte, son estrategias muy específicas o herramientas muy específicas que nos van a facilitar el estudio de cada uno de nosotros. Que dicho sea de paso, estas técnicas de estudio deberían de estar incorporadas o se incorporan dentro del estilo de aprendizaje que cada uno de nosotros debería tener. Es decir, el estilo de aprendizaje entonces es como los rasgos de carácter. Cada quien tenemos un estilo diferente. Y fíjate que eso que estás diciendo es algo bien interesante, ¿no? Porque cada uno de nosotros, con las diferencias que tenemos, utilizamos estilos diferentes. Es decir, más adelante vamos a hablarlo más detenidamente, pero hay una teoría que está muy específica acerca de lo visual, lo kinestésico, lo auditivo. Es decir, hay personas que aprenden tal vez escuchando o prefieren escuchar, otras prefieren ver, o otras prefieren hacer, ¿no? Sí, quizá podríamos mencionar también que tiene que ver con la forma muy personal que tengo de aprender. Y bueno, habría que descubrir cuál es mi forma de aprender, que quizá más adelante vamos a hablar un poco más sobre esto, ¿no? Porque cuando yo me doy cuenta que para mí es más fácil, por ejemplo, estudiar mientras camino alrededor de la casa o aquí en el campus de la UM, pues tengo que usar esa forma para aprender mejor, ¿no? Ya las técnicas pues me dan un apoyo para que ese estilo se potencialice y sea lo mejor para aprender, ¿no? Claro. Pues qué importante entonces es conocer nuestro
nuestro estilo. De hecho, hay una teoría, un libro muy interesante que lo escribió el doctor Armstrong. Él ahí en su libro define 7 formas de aprendizaje, como lo mencionaba el maestro Martí. Una de ellas es lógico-matemático, otra es espacial, que tiene que ver con lo visual. Hay otra forma que es musical. Hay la forma lingüística, que muchos de nosotros aprendemos escuchando o leyendo. Y hay la otra forma es interpersonal, o sea, la inteligencia que tienes al tratar con las personas, al interactuar, al hacer trabajos en equipo. Y la última es la intrapersonal, que significa cómo te ves a ti mismo. Si te ves mal, si tienes baja autoestima, a lo mejor tu forma de aprender va a ser afectada. Entonces, esa es una teoría muy interesante de formas de aprendizaje. Todos tenemos una diferente, así como somos diferentes en nuestro carácter, ¿verdad? ¿Por qué es importante conocer nuestras propias técnicas de estudio? Bueno, yo creo que lo que todos queremos como estudiantes es tener un buen rendimiento académico, sacar buenas calificaciones, hacer bien en los exámenes y ese es nuestro deseo, ¿no? Cuando entramos a la universidad, graduar al final y al cabo. Recuerdo una compañera mía que era muy buena estudiante, muy buena, sabía los conceptos muy bien. Cuando la maestra hacía una pregunta contestaba muy bien, hasta me explicaba a veces algunas cosas que yo no entendía. Y a la hora de los exámenes, yo creo a algunos de ustedes les sucede, se ponía muy nerviosa y sentía como que ella no sabía, no iba a saber contestar, empezaba a sudar, muy inquieta y a la hora del examen pues no le iba tan bien, aunque era una estudiante excelente. Y muchas veces esto puede suceder cuando hay estrés, cuando no tenemos unas técnicas de estudio adecuadas, correctas. Entonces eso hace que no podamos rendir. Tenemos que conocer qué nos ayuda para nosotros poder rendir académicamente en la escuela. Cuando conoces tus técnicas de estudio es más fácil, por ejemplo, optimizar tu tiempo, no estar leyendo un capítulo 2, 3 días y no aprendes nada, sino saber cómo estudiarlo bien y ya sigues a lo que sigue, también nos ayuda, hay que saber cómo organizar nuestro tiempo, cómo hacer las cosas muy complejas más sencillas para que nosotros podamos entenderla. Entonces, por eso es muy importante que cada uno de nosotros conozca cómo aprendemos, qué te va a ayudar a que lo que el maestro te enseñó, tú puedas reflejar eso y no solo memorizar, sino que quede dentro de ti, que lo puedas internalizar para después usarlo como profesional. Muy bien. ¿Cómo diferenciaríamos mi estilo de aprendizaje con las técnicas de estudio que van acordes a mis necesidades? Voy a mencionar 2 cosas para esta pregunta que tú estás mencionando, ¿no? Una de las primeras cosas que yo podría decir respecto a esto es que seamos sinceros, me estoy refiriendo a personalmente y estoy llamando a una autorreflexión o autoevaluación del conocimiento de mi persona, Martín Hernández, la verdad. O sea, ¿cuáles son mis fortalezas como estudiante? ¿Y cuáles son esas áreas de oportunidad? Ese conocimiento de mí. Menciono muy rápidamente un comentario que recibí en atención a un alumno y decía, profe, es que cuando yo estudio, pues la verdad es que pongo Netflix. Y entonces se pone a estudiar y a la par está escuchando esa serie. Cuando yo menos me doy cuenta, pues ya estoy viendo la serie y dejé de estudiar y son las 12, 1, 2 de la mañana. Y entonces yo lo llevaba a reflexionar. Entonces, ¿qué tiene que suceder?
pues una cosa tal vez muy drástica para él sería desinstalar esa aplicación de su computadora, probablemente. Entonces, seamos honestos. ¿Cómo aprendo mejor? ¿De qué manera aprendo mejor? ¿Cómo me aprovecho más? ¿Aprovecho más la mañana, madrugando? ¿En qué momento del día rindo más? ¿Cuáles son esas fortalezas que yo tengo como estudiante? ¿Memorizo muy pronto o batallo para memorizar? Es decir, aquí es un llamado a la reflexión de conocerte. Y número 2, para eso estamos precisamente acá, ¿no? Podemos ayudar, por ejemplo, en la aplicación hay muchos test psicométricos acerca del estilo de aprendizaje y se puede aplicar alguna prueba para ver cuál es el estilo de aprendizaje de la persona. En base a esto, entonces, ya puedo yo elegir ciertas técnicas porque hay muchísimas técnicas de estudio. Puedo elegir cuáles son las que a mí me acomodan mejor, ¿no? Por ejemplo, si yo, mi cuestión, aprendo mejor visualizando, pues a lo mejor voy a poner un video donde expliquen detalladamente y lo puedo ver ahí, ¿no? Claro, y hoy en día ya hay muchas herramientas. Hay muchísimas herramientas, muchísimas aplicaciones, es decir, por eso estas dos cosas a mí me parecen muy importantes, ¿no? Hacerse una autoevaluación, una autorreflexión para ver cuáles son esas áreas de fortalezas, de oportunidades, poder, si no logro concretar algo, poder aplicar alguna prueba, que apliquen alguna prueba para ver cuál es mi estilo y entonces empezar. De hecho, en el COAE tenemos esas pruebas. Tenemos pruebas. Estamos aquí para servirles, muchachos, para lo que necesiten. Ahí hay pruebas para saber cuál es su forma de aprendizaje, qué les ayudaría para aprender mejor. Claro, y entonces hay cosas muy específicas ya, ¿no? Después de eso, ¿cómo organizo mi tiempo? Lo que mencionaba ella. No nada más es el tiempo. Hay una cosa, por ejemplo, muy simple, por ejemplo, ¿no? Que tiene un impacto psicológico, de hecho, ¿no? Cuando vamos a estudiar, ¿cómo organizo mi lugar de estudio? ¿No? Si tengo un desorden ahí, por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo, los alumnos de arquitectura, si tengo que hacer una maqueta, y entonces tengo mi papel, voy a hacer mi tarea, voy a hacer una maqueta, pero ya me acordé que no tengo tijeras. Y entonces tengo que recortar, no, pues no tengo tijeras. Y voy a la papelería por las tijeras, regreso, se me olvidó el pegamento. Entonces voy otra vez a la papelería. Entonces, si yo sé que tengo que hacer algo, por ejemplo, pues entonces, voy a hacer una maqueta, necesito esto, pam, pam. Y entonces me siento, un lugar limpio, que esté iluminado, y entonces me siento a hacer esa actividad, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Háblenos un poquito del COAE. COAE es Centro de Orientación y Asesoría Estudiantil. Así es. ¿Dónde está ubicado? ¿Qué fines tiene? Bueno, físicamente tenemos una nueva ubicación. Hace un poco de tiempo estamos gestionando para tener un lugar nuevo y ahora lo tenemos. Está lo que antes era la Oficina de Efectividad Institucional. Okay. Es en la acequia de la universidad, la última casita que hay al final pegado a la Facultad de Psicología. Sí. Y va a tener un anuncio ahí donde se va a identificar próximamente. Pero bueno, si uno entra a la Facultad de Psicología, de la puerta de la Facultad de Psicología se puede ver directamente ahí la oficina del COAE que está enfrente, ¿no? Excelente. Bueno, pues es un departamento que la universidad tiene para apoyar. Y de paso, pues está el servicio también virtual, que ahora pues es la modalidad que estamos usando más, ¿no? Claro. A través de un WhatsApp, también la página web, creo que Fanny va a mencionar ahorita dónde está la página, dónde la pueden encontrar. Es el correo, tenemos un correo. Ah, ok, correcto. Y la pueden ver en su pantalla. Tal vez lo van a ubicar mejor físicamente. Ahí donde todo el mundo se toma fotos, donde está un barandalito. Ahí. Hay muchas fotos en la universidad. Ahí sí, es. claro. Bueno, pues para los estudiantes que quieran ese servicio y que pues estén aquí con nosotros y los que estén de manera remota también. Que de paso no solamente se atienden cuestiones de aprendizaje, ¿no? También la parte emocional, la parte de adaptación o situaciones personales, también el servicio está incluido ahí en el centro. Y no tiene ningún costo para el estudiante. Muy bien, bueno, pues hablábamos de algunas técnicas o algunos alumnos tenían alguna manera de aprender, otros alumnos tenían otra. Tenemos un video donde hemos entrevistado a algunos alumnos. Vamos a ver
qué nos platican ellos de cómo hacen ellos para estudiar. Adelante. Hola, yo soy Nitzia Durán, yo estudié Psicología Clínica. Mi método de estudio fue la retroalimentación en grupo, en donde anteriormente nos reuníamos en la biblioteca y ya después de manera virtual para comparar nuestros apuntes y ver qué cosas habíamos aprendido y si alguien de nosotros no había entendido algo, entonces explicarnos. Hola, mi nombre es Abraham Martínez, estoy terminando la carrera de Teología y pues yo creo que son dos herramientas principalmente las que me ayudaron mejor en mi procesamiento de información, aprendizaje y demás. Una de ellas es la organización. No es una técnica como tal, pero la organización, el hecho de organizar mi tiempo y digamos poder hacer una analogía con la organización de información y otras cuestiones es lo que me llevó a una mayor retención por un lado, y por otro lado la lectura, sí. El hecho de leer, digamos, un libro acerca de determinado tema, eso ya implicaba un dominio de lo que se iba a hablar en la clase. Entonces, no son técnicas como tal, yo creo que son hábitos. Y eso fue lo que me ayudó muchísimo en mi aprendizaje. Hola, mi nombre es Marisol, estudié psicología y una de las técnicas que más me funcionaba era hacer cuestionarios, ya que tenía respuestas puntuales a lo que necesitaba. Mi nombre es Suri Mazariego, estudié la licenciatura en Contaduría Pública y uno de los tips que te puedo dar para este rendimiento académico es muy importante tener todo bien organizado, tener tus post-its, tu agenda, tu calendario, lo que utilices para organizarte y también priorizar las actividades que tienes que realizar. Es muy importante ayudar a tu cerebro de esa manera y también pues tener tu espacio limpio para encontrar las cosas más fácil. Y pues éxito, chicos. Hola, soy Kenan Mex, estudié Psicología Clínica y una de las cosas que me facilitaron muchísimo mi estudio en la universidad era compartir con mis amigos mis apuntes y debatir y hacer entrevistas entre ellos para ver qué habíamos aprendido. Hola, ¿qué tal? Me llamo Michelle Muñoz, estudio la carrera de enseñanza del inglés y algo que me ayuda muchísimo a estudiar es el hacer anotaciones. Sé que suena muy básico, pero en especial me gusta dividir una hoja blanca en 4 partes de tal manera que quede así como un librito. Entonces yo empiezo a escribir todo lo que tengo que aprender, las palabras clave, todo. Entonces lleno toda la hoja por dentro y me gusta ponerle muchos colores. Y yo creo que el simple hecho de plasmarlo en el papel hace que yo aprenda bastante, porque para resumirlo tengo que pues, ser consciente de lo que estoy escribiendo y me ayuda muchísimo. Espero que les sirva este tip de estudio. Bueno, pues muy interesante escuchar qué hace cada estudiante de diferentes carreras, también tienen diferentes necesidades y pues se adaptan. Pero maestro Luis Arturo, ¿qué hábitos nos recomienda para facilitar nuestro aprendizaje? Bueno, el aprendizaje es algo complejo, hay muchas cosas implicadas. Por eso es que a veces es difícil, ¿no? Inclusive algunos compañeros se recomiendan entre ellos algunas ideas, pero resulta que lo que a mí me funciona a lo mejor no le funciona igual al otro, ¿no? Claro. Por lo que mencionaba Martín hace un momento, es muy importante que conozcamos en primer lugar cuál es mi estilo personal de aprendizaje. Cuando yo descubro cuál es mi estilo personal de aprendizaje, entonces yo elijo las técnicas que son las más apropiadas para ese estilo. Eso es el primer paso, claro, ¿no? Y hablaríamos de otras cosas muy importantes también, como por ejemplo el ambiente donde vamos a aprender. Tiene que ser un ambiente cómodo, que sea un clima adecuado. Demasiado calor, demasiado frío puede afectar que aprendamos adecuadamente cuando vamos a estudiar, por ejemplo. Que el mobiliario sea lo suficientemente cómodo para que me pueda concentrar, pero no tan cómodo como para que me dé sueño o me esté quedando dormido mientras estudio. Un punto de equilibrio. ¿No? Sí, claro, y no usar la cama, por ejemplo, para estudiar es una mala idea. En la cama tiene que ser para dormir nada más, descansar, y algunos para estudiar se recuestan y empieza el sueño. La hora de estudio también es importante. Si acabo de comer, a lo mejor la digestión me va a dificultar un poco, que me pueda concentrar. Sí. Que no haya distractores ambientales, la música, el ruido, las series, como mencionaba Martín hace un momento, o a veces inclusive tener el teléfono y que estás al pendiente del WhatsApp y lo que está entrando y de las redes sociales, pues es difícil que así puedas aprender bien, ¿no?
Es importante que haya una metodología para estudiar bien definida, es decir, que tú escojas qué tema vas a estudiar primero, darle prioridad a lo mejor a lo que es para el día siguiente. Cierto enfoque. Sí, dedicar tiempo específico para eso, priorizar las cosas que son más importantes o que van a suceder antes. Si yo tengo un examen en 15 días, pues a lo mejor eso puedo empezar a estudiarlo después. Pero si mañana tengo que entregar un examen o hacer un ensayo, pues dedicarle tiempo a eso. Para algunos funciona trabajar bien en equipo, estudiar en pareja o en grupos, a otros no. Otros prefieren o les funciona mejor el estudiar solos o en forma individual. Y hay muchas cosas más, ¿no? E inclusive, como yo mencioné hace un momento, la parte emocional, a veces no le damos tanta relevancia a esto, pero cuando traemos una preocupación, cuando hay algo que nos tiene quizá pensando en algún pendiente, alguna situación de la familia. Que rompimos con el novio. Sí, una situación de afectiva con el novio, con la novia, o la situación de pandemia que estamos pasando ahora, ¿no? La preocupación por la salud de un familiar, pues son factores que nos pueden afectar también. Nos pueden causar ansiedad, tensión y a lo mejor no nos concentramos bien. También algunas ideas, yo creo ¿no? la alimentación, ¿no? Recuerdo una historia de un maestro que tuve yo en la Universidad de Andrews, se llamaba el doctor Charles Sharpness, y él contaba la historia de una estudiante que fue a su consultorio y le decía, ay, profesor, tengo mucha dificultad en estudiar, no me concentro. Y entonces él empezó a investigar sus hábitos alimenticios y se dio cuenta que a ella le gustaba mucho el dulce, comía mucho chocolate. Y dijo, vamos a intentar esta semana, a ver, 2 semanas vamos a hacer la prueba, no comas nada de chocolate, nada de dulce, y vamos a ver si tu nivel de concentración aumenta. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que pues le ayudó bastante. El azúcar nos impide concentrarnos adecuadamente, especialmente cuando la tomamos en gran cantidad. Entonces, la alimentación también es un factor muy importante. Hay alumnos, hay veces que no tienen ni para comer. Tal vez sería bueno mencionar que hay un centro comunitario donde se ofrecen, hay veces, comidas para este tipo de situaciones. Pero si tienes hambre, o si comes mucho dulce, o si todo esto afecta cómo vas a aprender. Estás pensando más en qué voy a comer o cuándo voy a ir a la tienda a comprar lo que necesito que es muy difícil estudiar o concentrarse con hambre, por ejemplo. Pero igual si estás muy lleno, puede ser que sea inadecuado, los excesos, ¿no? Y es que te dé sueño. Perdón, y es que el aprendizaje precisamente, ya están saliendo cosas acá bastante interesantes, es multifactorial, ¿no? Que por ejemplo con un alumno que casi no duerme, que por ejemplo con un alumno que para la solvencia económica, y esto que hablaba el maestro de las cuestiones emocionales y cómo le voy a hacer para pagar, es decir, el aprendizaje tiene muchas vertientes por las cuales debe de concretarse, ¿no? La cuestión emocional, la cuestión alimenticia, la cuestión incluso los hábitos, exactamente. El ejercicio, la oxigenación del cerebro. Exactamente, que el tomar agua, o sea, tiene que ver con muchísimas cosas. Para eso precisamente estamos para ayudar, ¿no? Para encontrar cuál es el meollo de las... A veces son cosas tan simples, por ejemplo, ¿no? Como la cuestión de los lentes. Y es que, y vemos al alumno que por más que se talla los ojos, a veces es algo tan simple como la utilización de lentes, ¿no? Pero tiene que ver con muchos factores. Y fíjate que un asunto que a veces no le damos tanta relevancia, pero los horarios son importantes. De hecho, los seres humanos funcionamos bien en base a rutinas, ¿sí? Cuando la rutina se vuelve demasiado cuadrada, pues también nos puede hacer daño, pero las rutinas nos ayudan a tener orden. Si yo acostumbro a mi cerebro, acostumbro a mi cuerpo a tener una rutina de estudio en cierto horario, va a ser más fácil que yo pueda aprender. Y algunos han preguntado, porque pues aquí tenemos muchas carreras en la universidad, ¿no? Y hay algunas carreras que son más cargadas en créditos que otras y más difíciles en cuanto al tiempo que tienen que dedicar para prepararse, ¿no? Quizás los más conocidos son los alumnos de medicina, ¿no? Que sabemos que se levantan a veces a las 2 de la mañana o se acuestan muy tarde para poder estudiar.
Algunos dicen que qué pasa cuando estudiamos tarde, cuando no dormimos bien. Pues Fanny lo acaba de mencionar, ¿no? Si no tenemos una adecuada función del cerebro, es complicado que podamos aprender bien. Para la mayoría, la recomendación es mejor dormir en las primeras horas de la noche, descansar y levantarse temprano. Hay excepciones a esto. Hay gente que funciona a la inversa, pero son excepciones. Claro. Normalmente es mejor descansar las primeras horas y levantarse temprano a estudiar. Pensando en ese asunto de los horarios, ¿no? Que de repente a algunos les causa esta duda, ¿no? ¿Qué si me duermo tarde, si me levanto temprano? Siempre y cuando seamos metódicos y tengamos suficientes horas de descanso y alimentación adecuada, ejercicio adecuado, nos va a favorecer un mejor aprendizaje. Sin duda, la vida estudiantil, la vida universitaria es algo integral, multifacético. Correcto. Me encanta todo lo que me han mencionado. Alimentación, descanso, horarios. Maestro Luis Arturo, nos mencionaba sobre la música. ¿Hasta dónde es recomendable el uso de música a la hora de estudiar? Porque mucho se ha hablado de este asunto. Sí. ¿Qué tipo de música o qué tipo de personas pueden estudiar con música? Aquí vamos a lo que mencionaba el maestro Martín al principio, el estilo de aprendizaje, la forma muy particular que tienes para aprender. Si yo te hablo de mi experiencia personal, hace un momento fuera de cámara platicábamos un poco sobre esto. A mí, por ejemplo, no me funciona usar música cantada para estudiar o trabajar. Me distraigo, me voy con la letra, me empiezo a concentrar en otras cosas y no puedo trabajar. Inclusive si estoy redactando, escribiendo algo, pues me causa ansiedad y no puedo hacerlo, ¿no? A mí me funciona la música clásica, algo relajante, instrumental, guitarra, piano y en un nivel bajito y funciona bien. Hay teorías que dicen que no debes usar música para estudiar, o hay otras que dicen que podría funcionarles a algunos. La verdad es que esto es una cuestión más personal. Si tú pruebas y ves que te puedes concentrar bien con música, pues úsala, si te favorece. La verdad es que la mayoría de las personas funcionan mejor cuando no hay tanto distractor. Si la música va a ser un distractor para ti, pues mejor no ponerla. Claro. ¿Sí? Para el joven, el estudiante, a veces es difícil esto porque pues ellos escuchan mucha música, ¿no? Y quieren estar estudiando y con los audífonos o escuchando, y eso puede ser un poco complicado para algunos. Claro. Aquí la recomendación sería en base a lo que a ti te funciona y el estilo de música que a ti te funciona para estar relajado, tranquilo y concentrado, o si no, pues mejor no usar. Claro. Ahora en esta cuestión virtual, donde todos hemos estado conectados en una pantalla, hay algunos alumnos, ustedes no, otros alumnos, que estaban en clases, algunos con cámaras apagadas y se iban a acostar, otros escuchando música, otros tal vez viendo una serie. Entonces realmente uno tiene que ser muy consciente de, la verdad de las cosas es que al final del semestre es cuando se paga todo esto, ¿no? Donde se quiere rescatar cualquier punto. Entonces creo que esta parte que está mencionando el maestro Luis es bastante importante, ¿no? Hacer esa reflexión. En realidad me está sirviendo la música para aprender, o sea, en realidad estoy optimizando la música para poder incrementar el conocimiento, lo que tengo que aprender. Si la respuesta es como que no tanto, elimina la música, porque si sigues haciendo ese hábito, porque a lo mejor alguno ya tenga ese hábito. Claro, porque además es placentero. Exacto, no va a aprovechar, o sea, sí. no va a aprovechar, y entonces lo que uno requiere acá son buenas calificaciones, que de paso la calificación es algo bien importante, muy, muy importante para cualquier estudiante, pero yo siempre también hago reflexionar a los alumnos, ¿no? En aprender a aprender. Es decir, no, o sea, a veces, bueno, siempre es importante la calificación, pero es más importante aprender, o sea, arraigarlo y tener ese conocimiento hoy, mañana, pasado mañana y cuando sea necesario, ¿no? A tenerlo en la memoria a largo plazo, ¿no? De tal forma que lo saque, o si recuerdo que en la universidad, ¡chum!, y ahí está el conocimiento. Yo quisiera decir algo en cuanto a la música. La música, si la sabemos usar, puede ser muy buena, porque la música estimula una parte del cerebro, el lóbulo prefrontal. ¿Qué pasa ahí? Esa parte nos ayuda en la concentración, en mejorar nuestra atención.
Entonces, como decía el maestro Luis Arturo, hay dos teorías que te funciona a ti. La música, para los que les gusta la música, a lo mejor podrían usar música clásica, música ambiental, que es un poco más moderna. De hecho, hay una teoría del efecto Mozart que nos ayuda mucho a concentrarnos mejor, o sea, nos ayuda a relajarnos. De hecho, de eso se puede investigar en el internet. Es una teoría muy famosa en cuanto a cómo nos ayuda en el aprendizaje. A lo mejor música... hay personas que a sonidos de la naturaleza les ayuda a relajarse, a sentirse menos estresados en cuanto a los exámenes que vienen. O sea, ¿qué música o qué tipo de música se recomienda? Yo creo sería algo más instrumental, más tranquilo, y que el volumen sea bajo, o sea, que no... Aquí lo más importante es aprender, no la información música que se quiere adquirir. Sí, entonces la música sería como volumen bajito, o sea, no fuerte, y pues que se sepa utilizar como una forma de, a lo mejor, de relajación, de concentración. Pero si eso, como decía Martín, te está distrayendo, o estás cantando la letra y en lugar de estar prestando atención a lo que tienes que estudiar, pues entonces elimina. O tal vez, ahorita que estaba mencionando ella eso, o tal vez incluso la podemos utilizar como un recurso mnemotécnico, es decir, de asociación. Yo he escuchado a algunos alumnos, ¿no?, que se aprende, y lo he escuchado mucho en Faxa, con los estudiantes se tienen que memorizar un montón de cosas, de huesos, por ejemplo, de músculos, y entonces agarran una canción y la acomodan de tal forma que ya se aprendieron los huesos. Entonces, pero otra vez volvemos a lo mismo, no le va a servir a todos, ¿ya? O sea, no le va a servir a todos. Por eso es que yo tengo que ser muy consciente de esto, o sea, si realmente me está beneficiando, si no, olviden el comentario, pero a quien le beneficie, hasta lo puede utilizar como ese recurso mnemotécnico de asociación para poder recordar más fácilmente. El común denominador entonces aquí ha sido, conócete a ti mismo para que sepas exactamente qué estrategias, qué estilo de aprendizaje tienes. Para esto nos mencionaban de los test que se podía hacer en el COAE. Maestra, platícanos, ¿cómo funcionan estos test? Pues es muy sencillo, son cuestionarios y ahí tú escoges, vas leyendo las preguntas y vas contestando falso o verdadero, o del 1 al 5, dependiendo el cuestionario que se les vaya a hacer, ¿no? Entonces, es importante hacer una cita. Nosotros estamos ahí para ayudarlos, para servirlos, para que puedan aprender mejor, pero como decía el maestro Luis Arturo, para muchas otras cosas. En la pantalla va a aparecer la página, el correo electrónico, perdón, donde ustedes pueden hacer una cita, contactar a alguno de las personas que estamos ahí. Martín es uno de mis colegas, hay otras personas también que los pueden atender. Y ya cuando ustedes hacen los test, pues les podemos explicar cuáles son sus fuertes en el aprendizaje, qué les ha funcionado en el pasado, tener una entrevista, ¿no?, para conocernos mejor y ver cómo podemos ayudarles para solucionar si en algún momento tienen algún problema. Entonces, estamos para eso, ¿no?, para ayudar a los estudiantes en cualquier cosa. Muy bien, pues es una herramienta excelente que la universidad está proporcionando. Les invito a que la aprovechen, así es que pues agradezco mucho que nos hayan acompañado. ¿Qué conclusiones podemos mencionar para finalizar este programa? Ahorita que mencionaban algunos detalles, me acordé de este maestro que nos decía de la peor forma de estudiar, decía, es acostado. Ahí no vas a aprender nada. Una de las mejores formas es sentado, pero dice, pero la mejor de todas era caminar con las tarjetas o la información, ¿no? Yo creo que depende de cada quien, pero sí, yo creo que levantarse de la cama es el primer paso para aprender mejor. Muy bien, está un excelente tip. ¿Qué otro consejo, maestros? Pues yo les recomendaría a los alumnos que cuando vayamos a estudiar, pensemos en algo que yo le digo a mis alumnos, ¿no? Pues de que esto vas a vivir.
Así que tienes que esforzarte para ser el mejor en lo que tú estés estudiando. Si vas a ser médico, si vas a ser músico, psicólogo, pastor, contador, cualquiera sea tu profesión, pues no esperes a que termines para ser un buen profesionista. Tienes que comenzar desde ahora. Y la mejor manera es generar estos hábitos de estudio, hábitos de aprendizaje, que después se van a convertir en tu filosofía de trabajo y de vida. Ajá. Vas a ser dedicado, vas a ser constante, perseverante, organizado en tu trabajo y vas a ser bueno en lo que hagas si desde estudiante desarrollaste estos hábitos. Así que eso comienza desde que estás en la escuela y comienzas de primer año. A veces pensamos que primer año es solo para tantear. No, ya tenemos que empezar a creérnosla. Claro. Que somos médicos, que somos enfermeras, enfermeros, arquitectos, cualquier profesión que escojamos. Así que tomemos este consejo muy en serio. Y si algo se atora en el camino, pues estamos los psicólogos educativos para ayudarles en esta área del aprendizaje, ¿no? Pueden buscarnos con confianza. A veces hay un poquito de quizá tabú de buscar ayuda de la psicología. Pensamos que solo van a ir las personas que tienen problemas graves o que no pueden, que son débiles. La realidad es que todos necesitamos ayuda. En algún momento nosotros, inclusive como estudiantes, alguien nos ayudó, alguien nos orientó para cómo ser mejores estudiantes, cómo aprender mejor. Así que busquemos ayuda y estamos en toda la disposición de apoyarlos y ayudarlos siempre. Muy bien, muchas gracias. Maestro Martín. Mencionaré dos cosas. Voy a insistir en algo que ya hemos dicho, que es la búsqueda de un método de estudio. Podemos utilizar, por ejemplo, una técnica de subrayar, y a lo mejor estudio y subrayo, pero eso no es un método de estudio, estoy utilizando nada más una técnica. La búsqueda de un método de estudio es sistematizar. Por ejemplo, estudio antes, o sea, el tema que vamos a ver la próxima clase es de la arquitectura de no sé qué. Bueno, leo antes, por ejemplo, estoy mencionando cosas así. Mi método de estudio, entonces, leo antes de qué será la arquitectura de. Cuando está dando clases, pues entonces tomo apuntes, que casi ya no se hace. Después, leo esos apuntes y después comento con mis compañeros. Ojo con lo que acabo de mencionar, 4 cosas, que no es una regla, ¿no? Pero estoy mencionando una cosa muy, muy superficial. Leo antes, tomo apuntes, leo mis apuntes y comparto. Eso es un método, es sistematizar de tal forma que ya lo tengo bien establecido. No tengo que ni siquiera estar bien. Cuando llega el examen, yo ya sé. Ya ni necesito estudiarme todo el libro. ¿Por qué? Porque ya tengo apuntes, tengo un resumen, porque leí desde antes, porque participé en clases. Eso es un método de estudio. Y yo quiero invitarlos, queridos estudiantes, buena parte por lo que te va mal en la escuela es porque no hay un método de estudio. Segunda cosa, y me parece, desde mi opinión, es mi opinión, es lo más importante para mí, es la mejor técnica que tú vas a poder hacer, y es la lectura de la Biblia. La lectura de la Biblia, con la complejidad que tiene, es más, les voy a leer una cita, no nada más lo estoy diciendo de dientes para afuera, miren lo que dice. En Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1 en la página 122. No hay nada mejor para ampliar la mente y fortalecer el intelecto que el estudio de la Biblia. Otra cita que está ahí mismo. La mente se ensanchará si se emplea en investigar la relación de los temas de la Biblia, comparando pasaje con pasaje y lo espiritual con lo espiritual. Id más abajo que la superficie. Los más ricos tesoros del pensamiento aguardan al estudiante hábil y diligente. Yo te quiero decir, querido alumno de la Universidad de Montemorelos, inicia tu día, lo que fuera que vas a hacer, aunque tengas el examen más pesado del día, primero estudia la Biblia. Sistematicemos eso. Y no solamente te va a ir bien en la escuela, te vas a volver más inteligente. Lee la Biblia. Esa es la mejor estrategia que yo podría mencionarte en esta ocasión. Y científicamente se ha comprobado. Claro. Yo tuve la experiencia de un maestro que nos contaba que le hizo un test de IQ, de inteligencia, de coeficiente de inteligencia. Esos test, cuando tú sacas ese, generalmente a través de tu vida no se va a cambiar.
Y esa estudiante salió un poquito baja en eso, pero el maestro le dijo, vamos a tratar, por este año vas a estudiar la Biblia, vas a leer la Biblia 1 hora diaria todos los días y vamos a hacer testes al final del año. Y se lo volvió a hacer y su coeficiente intelectual se fue para arriba. O sea, algo muy interesante es la que, misma palabra que, de Dios. que la psicología no comprende. O sea, nosotros sabemos por los test de que eso no sucede, no debería suceder, pero tenemos un consejo, ¿no? Un consejo profético que Pues es bueno seguir. Qué gran testimonio. Bueno, pues aquí tenemos muy valiosos consejos de parte de nuestros expertos. Quiero agradecer a la Facultad de Psicología, al COAE, Centro de Orientación y Asesoría Estudiantil de la Universidad de Montemorelos, por enriquecer la cultura de la universidad. Y bueno, pues ¿con qué nos quedamos? ¿Qué comentarios finales podrían darnos? Bueno, pues esperamos que lo que mencionamos aquí no quede solo en una interesante charla, una plática, sino que lo llevemos a la práctica. Si queremos ser profesionistas de éxito, tenemos que comenzar forjando esa calidad desde que somos estudiantes, teniendo buenos hábitos de vida, buenos hábitos de estudio, haciendo las cosas con calidad. Nos vamos a convertir, el profesionista se va a convertir en el alumno que fue. Esa es una recomendación importante. Y otra, pues que nos busquen si necesitan ayuda para algo. Mucha gente a veces tiene el tabú, el temor de buscar ayuda psicológica, ayuda psicopedagógica, porque piensa que pues solamente van al centro o a atenderse a aquellos que tienen problemas mentales graves o que no tienen fuerza de voluntad o capacidad. La realidad es que todos necesitamos ayuda. En algún momento nosotros también fuimos estudiantes y alguien nos ayudó, alguien nos ofreció apoyo, y es importante que busquemos ayuda profesional cuando sea necesario para organizarnos, para tener buenos hábitos, para aprender mejor. Nuestra maquinaria funciona bien si hacemos las cosas correctamente. Así que es una recomendación importante para todos nuestros estudiantes de la universidad. Muy bien, muchas gracias, maestro Luis Arturo. Maestra Fanny, ¿qué nos podría decir a manera de conclusión? Pues recordando a mi maestro en Andrews, que nos mencionaba, una de las cosas es, la peor forma de estudiar es acostado. Entonces, levántense muchachos, báñense, el espacio donde están, que lo tengan organizado. Recuerdo una escritora que decía, la inspiración nunca me viene cuando estoy en pijamas escribiendo. O sea, vístanse como que realmente son arquitectos, que son médicos, prepárense, organícense, y usen nuestros servicios. Para eso estamos, muchachos, para que vengan. Nosotros tenemos toda la disposición de ayudarlos, como decía el profe Arturo, no solo los locos van, inclusive yo he recibido consejería, o sea, como consejeros sabemos que es necesario, todos en algún área de nuestra vida necesita ayuda, entonces estamos ahí para apoyarlos en lo que necesiten. Muchas gracias, maestra Fanny. Maestro Martín. Mencionaré dos cosas para terminar, insistiendo en el método de estudio. Buscar mi método de estudio propio, personalizarlo, casi que ponerle nombre y apellido. Martín Hernández es sinónimo de este método de estudio, ABCD, aprendizaje. Y número dos, y me parece que esta va a ser la más importante de todo lo que he dicho, el estudio de la Biblia, chicos. El estudio de la Biblia va a tener un impacto en su aprendizaje, incluso su inteligencia. Les leo rápidamente lo que dice Mente, Carácter y Personalidad allá en el tomo 1. Dice, en la página 122, no hay nada mejor para ampliar la mente y fortalecer el intelecto que el estudio de la Biblia. La mente, fíjense lo que dice, se empequeñece o se expande de acuerdo con el carácter de los temas con los cuales se familiariza. Es decir, cuando uno estudia la Biblia, incluso mi inteligencia se va a desarrollar más. Hoy más que nunca se sabe que no nacemos con la inteligencia que vamos a poseer, sino la inteligencia puede irse desarrollando. El estudio de la Biblia, querido estudiante,
te va a llevar hacia allá. Y nosotros lo sabemos, que cada vez, por más difícil que sea la materia, por más difícil que sea el examen que tú vas a presentar, estudia la Biblia, ora, y eso te va a garantizar el éxito estudiantil. Excelente hábito, excelente recomendación. Muchas gracias por habernos brindado tu atención. Esperemos que estos consejos los pongas en práctica y te ayuden en tu vida estudiantil. Nos despedimos por ahora, pero te invitamos a que estés pendiente de los próximos eventos de Legado Cultural. Muchas gracias.